Ya es oficial el nombramiento de Guido Gómez Mazara como presidente del Consejo del Indotel. Nelson Arroyo sale de circulación y vamos a referirnos no tanto a el encuentro entre Nelson Arroyo y José Ignacio Paliza en el Palacio Nacional, en donde trascendió que fue un encuentro tan burdamente accidentado que la seguridad del presidente tuvo que separar a Nelson Arroyo del cuerpo de José Ignacio Paliza, porque literalmente hablando, el hombre hizo uso de su apellido y si lo dejan termina arrollándole la cara a puñetazos a José Ignacio Paliza. Así que el meme que anda por ahí, en donde se le ve el rostro lleno de moretones a Paliza, no es una exageración. Miren esto. Ya con eso digo todo. Ahora, yo no voy a hablar de eso. No voy a reflexionar sobre la actitud, la supuesta actitud de Nelson Arroyo. Claro, él no puede hacerle eso al presidente. Aunque en su foro interno a quien él quiera hacerle eso en verdad es al presidente, el colmo sería ese. Pero como puerco seco no se raca en jabilla, él encontró a Paliza en el camino y lo cogió de zambá. Con Paliza se desquitó. Pero dije, no voy a hablar de eso. Señores, trascendió un rumor de que supuestamente Guido Gómez Mazara le habría mandado una carta al presidente emplazándolo a que en un plazo no mayor a 48 horas se decida su situación en el Indotel. O sea, su nombramiento. Y yo me digo, caramba, pero una carta de Guido Gómez Mazara al presidente emplazándolo. Me digo, no, pero es que eso no me hace juicio, eso yo no le encuentro ni pie ni cabeza. Necesita Guido Gómez Mazara una carta para comunicarse con el presidente. O sea, Guido es una persona que tiene comunicación directa con el presidente. Y conociendo los símbolos del poder, o más bien la psicología del poder, si yo quiero hablar con el presidente y yo tengo comunicación directa con él, bueno, pues yo seguiré usando ese camino. Yo no me voy a distanciar del presidente a través de una carta. Pero además, Guido Gómez Mazara no se va a exponer a reproducir un elemento que puede fácilmente ser usado en su contra. Y sin embargo, tenemos el rumor de la bendita carta. Y si no fue Guido, como planteo yo que no fue, porque él no necesita eso, porque tiene comunicación directa con el presidente y porque no se la va a poner tan fácil a sus enemigos dentro del propio PRM. Pero circuló el rumor de la carta. Y yo me digo, ¿quién es que no quería entregar? ¿Quién fue que hizo el lío? ¿Quién fue que hizo el conflicto? ¿Quién fue que dijo, a mí no se me puede destituir así? A mí hay que nombrarme. Nelson Arroyo. Su oposición a que el propio presidente haga ese manejo, yo dije, culpa de Luis Abinader. Desde temprano lo están irrespetando por el error político de decir que él no va. No es que diga yo voy, sencillamente deja la incertidumbre, hombre de Dios. Ese protocolo, ese ritual del poder que usaba Balaguer, que usó el propio Danilo Medina, eso no lo inventaron ellos. Es que tiene que ser así. Tú tienes que jugar con la esperanza, con la expectativa de la gente. Óyeme, tú no sabes más que la lógica y la estructura misma del poder. No te saltes eso. Simplemente descúbrelo y aplícalo. Entonces, esa carta, esa supuesta carta que nunca llegó al presidente, no la escribió Guido Gómez Mazara. Porque
Guido no tiene esa necesidad porque su comunicación es directa con el presidente. Y no es verdad que va a cometer ese error de niños. Mira ahí, presidente, ¿y quién es este emplazándole a usted? Pero lo que se buscaba con esto era precisamente quemar públicamente a Guido Gómez Mazara. Quemarlo y tratar de indisponerlo contra el presidente, creándole al mandatario una situación incómoda en la cual él infiera que proceder con ese nombramiento públicamente sería algo ya que no tendría lugar en términos convenientes. Por eso fue que se puso a circular ese rumor, para procurar que el presidente sienta miedo, si cabe la palabra, de quedar como que él fue susceptible a la presión de lo que se decía en esa carta. Eso era lo que se buscaba. Y como el beneficiario de eso iba a ser Nelson Arroyo, particularmente yo concluyo que ese rumor de esa carta salió del entorno del propio exdirector o presidente del Consejo del Indotel, Nelson Arroyo. Listo. Pero esa carta nunca llegó al presidente. Y no llegó al presidente porque Guido no la escribió. Y si el rumor circuló fue básicamente porque alguien en el entorno de Nelson Arroyo, por no decir él mismo, estaba interesado en surtir con la misma ese impacto. Señores, siguen manifestándose las voces en torno a la reforma constitucional. Y yo tengo que hablar largo y tendido en torno a la postura de Leonel Fernández. Pero les voy a avanzar algo sobre ese tema. La postura de Leonel es incómoda, porque la conclusión práctica de los argumentos de Leonel es que la Constitución dominicana debe mantenerse intocable mientras vida haya en el universo. Y eso históricamente no procede. Claro que la Constitución dominicana en el futuro, ya sea para bien o para mal, la van a tocar. Claro que se harán modificaciones. Entonces, su postura choca, como se dice, de plano contra esa realidad. Pero voy a amplificar esto en un próximo comentario. Mientras tanto, suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like. En pie hasta el próximo. En el otro canal vamos rumbo a los 100,000 suscriptores y en el canal principal vamos rumbo a los 300,000. Gracias a ustedes por su apoyo. Nos vemos. Una de las cosas irrefutables en la vida es que el dominicano es lo máximo. Y a nosotros nos enorgullece llevar el ADN dominicano en nuestro nombre. Lote de lotería y don de dominicano. Es decir, Lotería Dominicana. Está bacano eso. ¿Tú no te sabías esa? Lotedón es tan dominicano como el merengue. Lotedón es tan dominicano como el arroz con leche y el sancochito que prepara mi abuela cuando está lloviendo. Ay, hasta hambre me dio, Dios mío. No me haga eso. Amamos tanto ser dominicanos que en nuestra quiniela ahora la llaman La Dominicana. Qué lindo suena. Puede que sepas muchas cosas de Lotedón, pero ¿sabías que Lotedón tiene 4 presentadoras de sorteo? Que tiene 4 ganadores millonarios de 25 millones de pesos con el Agarra 4. Y que justamente este mes de agosto cumplimos 4 años de aniversario. Bien de 4. Póngame un Agarra 4, por favor. Anote. 44, 48, 49, 04, 45. Francisco Frías es psicólogo clínico y con él vamos a conversar sobre una triada de hechos que en sí solo cada uno son sorprendentes y casi inauditos, pero más aún cuando se trata de 3 hechos de esta magnitud que se cometen en tan poco tiempo. Una madre se lanza con su vástago de unos 4 años desde un 4º piso. Pero otro caso en donde una madre logra quitarle el cuero cabelludo también a su prole. Y el caso, si se puede decir que más sorprendente,
luego de mencionar estos, es el de una madre que le quita, que separa la cabeza del resto del cuerpo de su hija de apenas 6 años y que se hace aún más viral cuando dice que ella es inocente y que hizo aquel hecho atroz guiada o poseída por un demonio. Pero con Francisco Frías vamos a conversar sobre estos hechos y vamos a tratar de encontrar luz en la oscuridad. Francisco. Bueno, primero que todo, gracias por la oportunidad de estar aquí, ¿no? Vamos a hablar de estos casos que denotan algo que ya veníamos sabiendo desde hace mucho tiempo, que es que estamos en una sociedad enferma. Estamos en una sociedad enferma y lo que estamos viendo no es más que síntomas. Síntomas que se manifiestan en personas que cometen atrocidades, de alguna forma u otra, en respuesta a lo que la sociedad les ofrece. Y en resumen, como la sociedad les falló. Pero tú lo estás viendo desde un punto de vista estrictamente social. No. Hay un componente psicológico, en particular casos como, por ejemplo, esta madre que se tira, ¿verdad? Su hijo. Y luego entonces sale, ¿no? Toda esta noticia de el trasfondo que había detrás, la depresión que sufría la mamá, todo esto. Son situaciones que tienen, ¿no? Su matiz personal, individual, pero al mismo tiempo no suceden en un vacío, suceden dentro de una sociedad que le crea presión al individuo y por lo tanto entonces crean estas reacciones para contrarrestar el sufrimiento, la angustia, en el caso de este suicidio, o ya si estamos hablando, por ejemplo, de la madre que decapita a su hija o que es sospechosa todavía, ¿no? De decapitar a su hija de 6 años. Ya ahí estamos hablando de otra cosa completamente. Hay gente que habla de psicopatía, hay gente que habla de brote psicótico, situaciones claramente psicológicas, psiquiátricas, pero que se desenvuelven dentro de un contexto social y tienen su matiz también. Pero cuando defines este caso en particular y lo vinculas al de la madre que se lanza con su vástago desde un cuarto piso, ¿me estás queriendo decir que la otra, la que vino después, simplemente actuó por un efecto mimético y que básicamente lo que hizo fue digamos, exagerar aún más el tema? No, en lo absoluto. Cada caso sucede dentro de su propia, vamos a decir, burbuja, ¿no? Lo que quiero dejar claro con esto es que estos casos, lo que tienen en común, por así decirlo, es el hecho de son personas viviendo dentro de la misma sociedad, que es la sociedad dominicana. Una sociedad que cada vez vamos viendo mayor cantidad de casos de este tipo, de esta índole, como estos 3 casos se han juntado en las últimas semanas. Es algo que resulta inaudito, ¿no? Y que estamos hablando de madres perpetrando estos actos contra sus hijos. No tenemos aquí que requiere un asunto que puede incluso hasta resultar disonante en el sentido de que son féminas, no son hombres. Nosotros estamos acostumbrados a ser bombardeados con la historia del hombre que agrede, el hombre que es violento. Sin embargo, de repente nos encontramos con 3 casos
que difícilmente se pueda encontrar rápido un símil en un hombre. ¿Significa esto que, o sea, qué lectura tú le das a esto? Bueno, O sea, mujeres también claro. con la violencia que al menos en prejuicio uno cree que solo la tiene el hombre. Claro. La violencia, si hablamos no a nivel histórico, la violencia que ejerce el hombre es mucho más sistémica, ¿no? Y cuando la mujer se ve en la posición de cometer un acto violento, sea por la razón que fuere, resulta más, ¿cómo decirlo?, llamativo tal vez, este tipo de situaciones. Porque algo que nunca pensaríamos, ¿no? Una mujer haciendo este tipo de cosas. Y como bien dices, no nos resulta difícil poder decir, bueno, ok, no he escuchado de un padre que haya decapitado a su propio hijo, o no he escuchado de un padre que le haya cortado el cuero cabelludo a su propio hijo. Ahí también esa pequeña diferencia en cómo se ejerce la violencia. Por ejemplo, si hablamos de padres, fácilmente podemos hablar padres que violan niñas, ese tipo de cosas. Y la violencia que suelen ejercer dentro de la familia ocupa otro sabor, por así decirlo, que este tipo de actos. Que en mi opinión particular, claro, sin haber analizado, sin haber evaluado a estas personas en una sesión uno con uno a nivel profundo, pero de lo poco que he podido ver me dan rasgos psicóticos. Ahora, cuando dices que la violencia del hombre es una violencia sistémica, hablas de que el hombre trata en sentido amplio de valerse de los mecanismos sociales, institucionales para oprimir, en este caso, a las mujeres. O sea, eso es lo más común. Sí, el hombre violenta desde el poder. El hombre violenta desde el poder y por lo tanto la violencia que ejerce no tiene que ser tan marcada en el cuerpo, sino que va de cara a un objetivo personal. Yo quiero, por ejemplo, satisfacer una necesidad. Entonces, el hombre quiere satisfacer una necesidad sexual, por ejemplo, va y toca o agrede sexualmente a una mujer. Mientras que, como digo, estos casos que vemos este tipo de violencia tan fuerte, tan gráfica, toma una tonalidad un poquito más, como pudiéramos llamarle monstruosidad, con esa idea de querer no alejar este tipo de hechos de lo que puede hacer el ser humano que vive día a día. Y nos vemos en esta posición de estas mujeres que, como vuelvo y repito, tienen temas serios de salud mental, ya sea por una psicopatía o una psicosis que las ha llevado al punto de cometer estos actos violentos. No son lo que normalmente vemos en la calle, son mucho más gráficos. Si tú fueses a analizar a cualquiera de las tres, ¿tú esperarías encontrar un comportamiento de violencia gradual que llegó a ese punto? ¿O te sería normal encontrarte con que, bueno, era una mujer normal y de repente un día decidió hacer esto? O sea, ¿cuál es el cuadro que psicológicamente se esperaría encontrar? ¿Violencia gradual y termina en esto? ¿O de repente un día explota con semejante acto? Sí, bueno, tenemos dos grandes posibilidades, ¿no? Que es la idea de personalidad psicopática o brote psicótico. En un brote psicótico es mucho más probable que
si analizamos la historia, entrevistas, de todo, y podemos encontrar más fácilmente un cambio abrupto. Y de repente cuando esta persona debuta con psicosis, entonces empieza a actuar de manera agresiva, violenta, algo que antes no hacía. Si estamos hablando de personalidad psicopática, ya ahí, bueno, es posible que sea un poco gradual y haya ido incrementando, lo que sí hayan sido muy adeptos o adeptas en esconderlo ante los ojos de quienes lo rodeaban. Porque, por ejemplo, en el caso de la madre que decapitó a la niña, estaba escuchando anoche en las noticias que su compañero de trabajo, que nunca pensaron que ella podía hacer algo así, la clásica que tiran cada que alguien no comete un crimen violento particularmente, de que nunca creían que ella podía hacer algo así, ese tipo de cosas. Eso no nos dice nada realmente, porque puede ser o que no lo hacía realmente o que era muy adepta en esconderlo, lo cual es propio de personalidades psicopáticas. Ok, ahora, hablando precisamente del tema del entorno, porque aquí tenemos quizás, mira qué interesante, porque imagina que a la niña le ocurre esto por mano de un familiar cercano. Quien comúnmente sufre más el hecho es la madre, es el padre. Pero en este caso fue la propia madre que cometió el hecho. Hay que sacarla de lo que llamaríamos la cadena de dolor. Queda el padre, del cual no se ha hablado mucho o nada, no, yo particularmente no he visto nada, pero es la persona que sigue en la cadena de dolor de la niña. Luego habría que ver si los abuelos maternos o paternos aún viven, que son los que siguen entonces en esa cadena de dolor, y luego sigue entonces los tíos, tanto del lado paterno como del lado materno. Entonces, aquí tenemos una tragedia doble. Tenemos la pérdida de la niña, pero también tenemos el shock en ese entorno que te he descrito de enterarse que fue la madre quien hizo esto. Pero el shock se profundiza aún más, si cabe pensarlo, pero sí, cuando la madre admite el hecho y dice que lo hizo bajo efectos demoníacos, o sea, que un demonio la poseyó. Vamos a ver, analízame eso. Bueno, como bien dices, ¿no? Normalmente se espera que la madre forme parte de toda esta procesión, ¿no? De dolor. Si estamos hablando en tema de puramente cuantificar dolor, no es algo que sea posible, pero sí afecta en el sentido de que se rompe la idea, ¿no? De la familia unida, por el hecho de que, y bueno, esto ya estoy hablando a nivel puramente teórico, puede que esto sea una familia que en sí no sea muy, muy unida y que se hayan reagrupado y hayan condenado el acto, pero a veces se toman lados. ¿Se toman? Se toman lados, se toman posiciones, y a veces, bueno, a lo mejor si fue un demonio que la poseyó, quién sabe, y entonces hay como una fragmentación, y están los que no pueden ver más allá del dolor y vamos a decir, ver a la persona que cometió el acto como persona, sino como perpetrador. Y están los apologistas, los que quieren encontrar la manera bueno, quitar un poco de culpa, quitar un poco y entre un conflicto. Puede haber una ruptura, puede haber una grieta que se abra en el medio y provocar la desunión de una familia simplemente por un acto horrible
despreciable que cometió una persona. Pero cuando hablas del tema, a lo mejor la poseyó un demonio, quien te escucha en extracto, básicamente en eso, porque lo dijiste de una forma muy somática. O sea, tú le das cabida a que en efecto un ente paralelo a la condición humana, en este caso un demonio, la haya poseído. Bueno, eso ya son preguntas creencia personal. Personalmente no creo. No creo y también tiene mucho que ver con el hecho de, y esto ya no lo digo a nivel de opinión, esto la Iglesia Católica lo ha dejado muy claro, que a lo largo de los años muchas de las supuestas posesiones, exorcismos que realizaron a lo largo de los años eran atribuidas a enfermedades mentales no tratadas. En mi opinión personal, en mi opinión profesional, esta persona, más que un exorcista, requiere psiquiatra, requiere psicólogo y requiere hasta cierto punto rehabilitación. Ok, aquí vamos. Y creo que esta pregunta es suficiente para, como colofón. ¿Se puede rehabilitar una persona que ha cometido semejante acto? Y te lo pregunto por lo siguiente. Tal vez una persona que haya tratado con éxito de quitarle la vida a un prójimo que no fuese su familiar, ok, eso estamos hablando de un asesinato. Pero esa persona lo hizo contra un ajeno a ella, un ajeno a su círculo íntimo. Esa persona con el tiempo puede comprender quizás la gravedad de lo que hizo. Ok. Porque la persona que le arrebata la vida a un ser que no se corresponde con su círculo filogenético no está en sí atentando contra lo más sagrado. Sí atenta contra la vida, pero dentro de esa noción de sacralidad de la vida hay niveles. La vida sacra como absoluto, pero esa vida sacra se manifiesta en los amigos, en el desconocido y en los familiares. Pero aún dentro de los familiares están los hermanos, los tíos, los abuelos, y llega un punto en el cual ni siquiera la figura del padre entra. Y es cuando se trata del hijo. Porque el hijo representa no solo la supervivencia de la especie, sino que representa la supervivencia de tu propio material genético. Entonces, es por eso que tú ves, por ejemplo, para citar un caso, aquel bombero que cuando se dio el tiroteo, supuestamente por parte de Thomas Matthew Crooks contra Donald Trump, aquel 28 de julio, o 13 de julio, perdón. Cuando tú ves el tiroteo, él se abalanza hacia sus hijas y esposa y se convierte en un escudo humano. Él buscaba salvaguardar la vida de sus hijas. Murió en el intento, pero aunque murió, tuvo éxito porque sus hijas se salvaron. Pero él lo hizo amén de, o no obstante, porque hay algo allí. No solo es la sacralidad de la vida que él está protegiendo, sino, y no de la especie, sino de su propia filogenia. Entonces, esta señora ha ido en contra incluso de eso. O sea, ha ido en contra de su propia filogenia, ha ido en contra de su propia supervivencia. Y yo me pregunto si una persona que ha llegado a ese nivel de declensión, a ese nivel de depravación, tiene salvación, puede volver a estar en este lado. Yo te diría que no. ¿Tú qué dices? Hablando de puramente en temas de salud mental, considerando, y claro,
como bien dices, es un tema, o sea, una situación que es completamente antítesis de todo lo que es incluso hasta el proceso evolutivo normal de los seres vivos. No este hecho de cometer un acto así en contra de tu propia descendencia. Cuando hablamos de, por ejemplo, psicosis, estamos hablando de una persona que está fuera de la realidad y sus acciones no son lógicas porque no están dentro del marco de lo que conocemos como realidad. Vamos a hablar, por ejemplo, y sé que la analogía es un poco extraña, pero vamos a hablar, por ejemplo, de cáncer. El cáncer es las propias células de tu cuerpo convirtiéndose en deformes y arropando todo al punto de que no te dejan vivir. ¿Verdad? Esa es una versión bastante simplificada de lo que es el cáncer. Las enfermedades mentales, igual, te arropan el cerebro y no te dejan pensar y no te dejan actuar coherentemente y toman control. Ahora, estamos hablando de psicosis. Si, por ejemplo, estamos hablando de personalidad psicopática, trastorno antisocial de la personalidad, esa corriente, ¿no? Sociopatía, etcétera, etcétera. Eso es otro tema completamente diferente, porque la única manera de reintegrar una persona así en la sociedad es a través de instalarle prácticamente de manera artificial una sensación externa de culpa y que esa persona viva con la idea de que si vuelve a cometer otro acto así, sufrirá las consecuencias de ello. Ahora, si eso vale la pena gastar recursos en crear esta sensación externa de culpa solamente para volver a traer a la sociedad a una persona que potencialmente puede volver a hacer algo así si las circunstancias correctas se dan, eso ya está fuera de mi control para decidirlo. Eso ya es un tema que lo debe decidir la sociedad en general. Como profesional de la salud mental, tengo, no quiero decir la obligación, pero sí siento un fuerte llamado a creer, tal vez ingenuamente, que todo el mundo se puede rehabilitar y que todo el mundo se debería rehabilitar. Sé que en la práctica no es así, sé que en la realidad es un poco diferente. Si todo se pudiera, no viviéramos en cuentos de hadas, pero si vuelvo y repito, si estamos hablando de un tema de psicosis, hay una posibilidad real que con tratamiento, con fármacos, un control médico, psicológico, esta persona, aunque sí va a tener que vivir con lo que hizo por el resto de su vida, puede tal vez no un nivel de salvación a nivel religioso, pero puede reintegrarse a la sociedad y intentar hacer vida con lo que tiene. Bueno, Francisco Frías, gracias por compartir con nosotros tu reflexión profesional y quizás en algún punto personal sobre estos temas. Y a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación. Suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartan, den like en pie. Hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40 a 20 pies
En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.